Muy bien, queridos hermanos, vamos a concentrar unos momentos nuestra atención en este pasaje en el libro de los Hechos, capítulo 2, y versículos del 37 al 47, como acabamos de leer. Es un pasaje muy interesante, indudablemente. Es un pasaje que nos habla, como podemos ver a primera vista, de la vida de los primeros cristianos, de lo que podríamos decir como resultado de lo que había ocurrido el día de Pentecostés, como resultado también, consecuencia de la predicación, de la intervención del apóstol Pedro y de las explicaciones que él estaba dando a la multitud que allí había. De esa multitud se nos dice que como unos 3.000 hicieron profesión de fe, y concretamente vemos aquí en este pasaje que lo equipara a recibir la palabra. Los que recibieron, versículo 41, los que recibieron su palabra fueron bautizados, y concretamente eran como unos 3.000. Esto nos plantea la cuestión de que, podemos decir, de la noche a la mañana se había producido un incremento enorme en Jerusalén de personas creyentes. Además de aquellos más de 100 y pico que habían ya en relación con los últimos momentos de la vida de Jesús y sobre todo del tiempo en que se produce el fenómeno de Pentecostés, los que estaban reunidos en aquel aposento alto, que se nos habla de esa cantidad, pues ahora se agregan como 3.000 personas nuevas solamente en Jerusalén y solamente en aquel día. Tenemos, por lo tanto, en este pasaje una transición importante. Hay, diríamos, la transición del grupo pequeño a una cantidad ya no solamente importante, sino que desborda completamente pues, el esquema anterior, la forma en que ellos habían vivido. Acordémonos que Jesús había empezado eligiendo unos cuantos discípulos que iban a estar con él siempre, el grupo de los 12. Alrededor de ese grupo había también un cierto número de personas, habían algunas mujeres que les ayudaban y colaboraban, algunos a veces viajaban con ellos también, pero siempre de una manera reducida. Luego, ya al final del ministerio de Jesús, podemos contar de los más íntimos de ese círculo, aquellos 120 aproximadamente, y ahora más de 3.000 personas. Tenemos en este pasaje un cierto modelo de vida cristiana, y hemos de reconocer que cuando leemos estas palabras, pues nos sentimos todos nosotros, por una parte, emocionados, también bastante intrigados, cómo es que esta vida que aparece aquí viviendo en este momento, esa comunidad, esa nueva comunidad cristiana de 3.000, más de 3.000 personas, esa forma no se vuelve a ver luego en el resto del Nuevo Testamento. Quiero decir que lo que vemos aquí es un momento muy especial. Eso sí, que nos marca un gran ejemplo. Lo que hicieron aquí, y que no se repite luego, porque no viven así en Éfeso, ni en Corinto, ni vivieron así en las iglesias de Galacia. En definitiva, no vemos este modelo repetido, pero, sin embargo, podemos decir que puede ser un modelo, según como lo tomemos. Hay personas que al leer estas palabras han querido más o menos repetir al pie de la letra
todo lo que dice aquí y formar una comunidad cristiana que viva la misma experiencia. Eso ha existido muchas veces y existe todavía, pero son intentos, yo diría, algo artificiales. Uno de los primeros intentos que se produjo ya digamos, en la era más moderna fue en el siglo XIX, cuando en Europa Central, en la región de Moravia, un hombre importante, el barón de Zinzendorf, compró una gran extensión de terrenos y casas, etc. Y todos aquellos que tenían una misma sensibilidad, eran personas que estaban algo, diríamos, desafectas y algo, podríamos decir, pues un poco desilusionadas también de la religión oficial del luteranismo en Alemania, y todos estos formaron una gran comuna, una gran comunidad en la región de Moravia, y bueno, y comenzaron pues a vivir una vida cristiana siguiendo este modelo, este ejemplo. Todos los que creían estaban juntos y tenían todas las cosas en común, y vendían las propiedades y las posesiones y las distribuían a todos según la necesidad de cada cual, y perseveraban unánimes cada día en el templo, etcétera, etcétera. Todo esto intentaron repetirlo, como digo yo, en esta experiencia que fue abanderada y dirigida por este varón, el varón de Zinzendorf. Pero no duró mucho. La verdad es que a poco tiempo, vamos a decir unos pocos años, aquella comunidad se fue poco a poco disgregando, y bueno, surgieron los problemas internos y externos, y al final pues se deshizo. Quedó, eso sí, todo ese movimiento espiritual de los moravos, que tiene su valor, por supuesto. Pero también han habido otros intentos más pequeños, más grandes, en diversos países, algunos muy famosos. No sé si os acordáis de aquel movimiento, yo no tengo ahora los datos aquí, pero aquel movimiento en uno de los países de América Central, donde una gran comunidad norteamericana se fue a establecer, dirigidos por un pastor, y que acabó en una tragedia, porque se fueron envenenados todos, etc. La idea era construir una especie de gran comunidad cristiana en este país de América Central. Y podríamos hablar de otros experimentos más o menos, diríamos, enormes o pequeños, que finalmente no han acabado bien. Y esto es porque la interpretación de este pasaje pues no es correcta. Cuando se piensa que la verdadera vida cristiana consiste en vivir en una comunidad, todos en una comunidad, pues tendríamos que deshacer prácticamente toda la cultura occidental hoy día, porque los cristianos no viven ya desde muy el principio, no viven de esa manera. Hemos de entender que lo que estaba ocurriendo aquí era un resultado de la gran conmoción del día de Pentecostés, de toda esta masa de personas que de la noche a la mañana, en un instante prácticamente, habían creído que Jesús era el Mesías, y que, entusiasmados por todo aquello que estaba ocurriendo, pues tenían que por fuerza estar unidos y juntos. Así lo sintieron en lo más profundo de su corazón, querían estar juntos. Pero ojo, no quiere decir que estaban en una comunidad, eso no puede ser. Pensemos, por ejemplo, que en ese momento en Jerusalén, con una hostilidad y un antagonismo del judaísmo contra lo que consideraban ellos una secta, que eran los seguidores de Jesús, no habría sido posible establecer una comunidad. No quiere decir aquí que todos abandonaron sus casas.
aunque vendieron otras propiedades. Dice aquí, vendían sus propiedades. No quiere decir que vendieran sus casas, porque cada uno siguió viviendo en sus casas. Es más, lo leemos muy pronto, que fijaos aquí cómo se nos dice que perseveraban unánimes cada día en el templo y partiendo el pan de casa en casa. O sea que aquí había toda una serie de actividades en estos primeros instantes de la fe del cristianismo, en que iban al templo judío, iban al templo, no había otro templo, iban al templo, irían en grupos, o es difícil saber si iban todos en una especie de enorme masa de gente. Más bien serían grupos, varias familias juntas, los apóstoles estarían allí, hablaban en algún lugar discretamente, porque los judíos estaban atentos a todo eso. Ya había pasado en el caso de Jesús, que también se habían reunido en el templo, pero que eso no se podía hacer de una manera muy abierta o muy ruidosa. Por tanto, el hecho de que 3.000 personas de golpe recibieron por la fe a Jesucristo como Salvador y como Señor, pues cambia algunas cosas, pero no había manera de colocar a 3.000 y más personas en un lugar. No tenían ninguna residencia para ello, no tenían un gran centro de convenciones. El único lugar donde podían reunirse, y digo, no 3.000 de golpe, era el templo. Y luego, como dice aquí, que se partía el pan de casa en casa. Partir el pan era celebrar la cena del Señor, el pan y el vino. Y lo hacían de casa en casa, los apóstoles iban de casa en casa. De manera que no está de ninguna manera aquí indicada la idea de que para ser un buen cristiano hay que vivir en una gran comunidad. Eso se ha intentado muchas veces y no ha resultado nunca, porque es que en realidad no es esto. La Iglesia cristiana se convierte en un pueblo universal, internacional. Enseguida van a salir de Jerusalén, van a ir a otros lugares, y por cierto que en esos lugares cada uno, las personas que se conviertan, seguirán viviendo en sus casas. Se habla muchas veces en la palabra de Dios, aquí mismo en el libro de los Hechos de los Apóstoles, se habla de personas creyentes como viviendo en sus casas. Y, eso sí, en las casas se constituía una congregación que se reunía de vez en cuando, claro está. Y vemos al apóstol Pablo pues predicando en un sitio y en otro, en las casas, normalmente, a veces en la calle, a veces en una sinagoga, pero los cristianos no vivían en comunidad. Esto creo que hay que dejarlo claro, porque hay experimentos, y todavía existen, que intentan convencer de que un verdadero cristianismo tiene que ser la vida en comunidad. De todos modos, este pasaje es muy importante porque en muchos aspectos sí que es un gran ejemplo, es un modelo. Es un modelo de iglesia, es un modelo de congregación, es un modelo de un espíritu que nos debe servir a nosotros para encontrar la mejor forma, el mejor modelo, el mejor método para una buena vida congregacional, también familiar y también individual, porque aquí vemos que el espíritu individual de las personas sobrevenía el temor quiere decir respeto, en el versículo 43, y sobrevenía temor a toda alma, a toda persona, y muchos prodigios y señales milagrosas eran hechas por los apóstoles. Esta es otra cuestión, versículo 43, el tema de los milagros. Vemos, como ya sabéis, en todos esos movimientos modernos, actuales,
del pentecostalismo, del carismatismo, de otras formas mixtas, híbridas, ¿verdad?, que hay de cristianismo, en que se hace mucho énfasis precisamente en los milagros y en las señales grandes sobrenaturales. Esto, aquí vemos, era una cosa hecha por los apóstoles. Lo dice claramente el versículo 43. Señales milagrosas eran hechas por los apóstoles. Apenas hay alguna referencia, no digo que no la haya, la hay, de alguna persona que no sea un apóstol y que haya hecho, que hiciera en ese momento alguna señal sobrenatural, milagrosa. Pero eso es nimio, eso es casi prácticamente que se pasa por alto cuando leemos, o se pasa desapercibido por lo menos. Lo importante eran las señales de los apóstoles. Teníamos aquí hace no mucho tiempo una gran cantidad de este libro que se titulaba así, Señales de los Apóstoles, donde vemos, y esa es la enseñanza, que las señales milagrosas que hicieron los apóstoles eran una excepción y era algo propio del arranque, del primer momento, del primer empuje que se da a la vida y a la formación de la comunidad cristiana. De la misma manera que Jesús mismo hizo ciertos milagros, no cada día, no cuando se lo pedían, normalmente, muchas veces. Ahí tenemos la curiosidad de Herodes, que quería ver a Jesús para ver si hacía algún milagro delante de él, cosa que naturalmente no hizo. Y por esta razón tenemos aquí en ese sentido una cosa excepcional, no es un modelo. Una iglesia que verdaderamente ande en el camino de Dios no tiene por qué estar haciendo señales milagrosas y prodigios y milagros de todo tipo para realmente ser iglesia como es necesario ser. No, los milagros, las señales portentosas, es un añadido de la era apostólica. Dios hace milagros, eso sí, es verdad, hoy también, pero no los hace de la manera en que los vemos aquí, donde unas personas determinadas reciben un poder que no lo van a usar a discreción propia, no lo van a usar cuando ellos quieren y porque quieren, sino cuando el Espíritu de Dios les lleva, les empuja, les revela o manifiesta que deben hacer eso. Y por eso hay pocos milagros en el libro de Hechos de los Apóstoles. Si comparamos con los Evangelios, el número se reduce drásticamente, ya no son tantos. Por una enseñanza que el apóstol mismo nos dará, ¿verdad?, que los milagros no son una cuestión de fe, pues. El milagro está incluso, diríamos, catalogado como algo que si alguien requiere de un milagro para creer, eso no sería verdaderamente fe. La fe es en la palabra, la fe es en la doctrina, la fe es en la persona de Jesucristo, a quien conocemos por la palabra. Pero una fe que nace de un milagro y solamente por un milagro, eso se desvanece. No es fe auténtica, no es fe verdadera. Por eso Jesús dijo: bienaventurados los que no vieron y creyeron. Y os acordáis con las palabras a aquel discípulo, aquel apóstol Tomás, ¿verdad?, que exigía ver las pruebas de la resurrección de Jesucristo. Exigía ver las pruebas, y cuando éste aparece delante de él y efectivamente lo reconoce y reconoce que es él y se arrodilla delante y reconoce y confiesa que él es el Señor, entonces hay un cierto reproche de parte de Jesús de que bien, porque has visto, has creído.
pero bienaventurados son los que no vieron y creyeron. De manera que esta iglesia, esta comunidad, vamos a llamarla así, no es una sola congregación, no pueden ser en este momento 3.000 personas en territorio hostil. Jerusalén era una tierra hostil para los cristianos. Hoy día hay congregaciones no solamente de 3.000, sino de muchos más, ¿verdad? Los hermanos en Corea están acostumbrados a ver iglesias de miles de personas. Claro, eso es diferente. Allí están en un lugar con libertad, tienen los medios para construir sus templos, tienen sus organizaciones, etcétera, y eso es otra cosa, es otro mundo. Pero aquí en Jerusalén, el primer día después en Pentecostés, aquí no tenían nada de esto. No tenían nada. Cada uno estaba en su casa y por eso los apóstoles recorrían las casas, visitaban, celebraban la Santa Cena y realmente allí la comunión la tenían que tener, es decir, la koinonía, como se dice aquí, dice que tenían comunión todos, el versículo 42, estaban dedicados constantemente a la doctrina de los apóstoles, a la comunión es la palabra griega koinonía, quiere decir a la comunidad, a la relación entre ellos, a la relación, a compartir, como se habla luego aquí también, a tener cosas en común. Había un espíritu en que nadie decía esto es mío. Había, por lo tanto, un espíritu donde el egoísmo había desaparecido. Y eso sí que debería de permanecer, esos son rasgos que deberían estar en la Iglesia cristiana en el sentido de que estuviéramos siempre dispuestos a ayudar, etcétera, porque esto es lo que espera el Señor de nosotros. Pero también es interesante que tomemos aquí este pasaje como una reflexión sobre la cuestión de los modelos que debemos imitar. Porque lo que hicieron ellos aquí fue una cosa espontánea. Acababan de entrar en la casa de Dios. Acababan de ser constituidos como herederos del reino de los cielos. Y no había manuales para decir qué es lo que tengo que hacer. No había tampoco una referencia externa, decir, bueno, lo haremos como esos lo hacen, ¿no? Porque el judaísmo ya no era un modelo para ellos, aunque eran judíos de origen, pero ya el judaísmo no era su modelo, era, como Pedro les había dicho a los judíos directamente, que vosotros matasteis. Dice, vosotros, entregado por el determinado designio y anticipado conocimiento de Dios, matasteis por mano de inicuos. O sea que no lo hicieron aquella vez, no, aunque habían intentado otras veces apedrearlo y matarlo directamente. Los evangelios nos cuentan de que habían incluso, se habían confabulado para matarlo. Pero al final lo habían conseguido con una denuncia falsa y entregado a la autoridad. Y fue la mano de esa autoridad pagana la que lo había crucificado. Pero el apóstol en ese discurso ha dicho, vosotros matasteis. Es decir, aunque ahora esa cuestión ha vuelto a aparecer, incluso desde la Iglesia Católica se ha querido retirar esa idea de que fueron los judíos los que mataron. Claro, no fueron todos los judíos, ni todo el pueblo es responsable, pero la Biblia extiende sobre una nación también unas ciertas responsabilidades. Pero claro, fue la generación aquella, fueron ellos los que mataron a Jesús, y Pedro se lo está diciendo aquí de una manera directa. ¿Qué quiero decir con esto? Que los modelos
que debemos imitar en la Biblia están muy claros. Es más, se habla en la Escritura en términos muy directos de imitar ciertas cosas. Y ese verbo aparece bastantes veces. Hay unos modelos cristianos. Y lo hermoso en este pasaje es que ellos espontáneamente, llenos del Espíritu de Dios, entusiasmados de haber descubierto que el Mesías era Jesús, ellos no siguen ningún modelo en concreto. Porque, como digo, no hay ningún modelo para ellos. Es las palabras de Pedro que les ha hablado y el recuerdo de las cosas que Jesús había hecho y, sobre todo, un sentimiento de amor profundo los unos por los otros. Es decir, es la comunidad que se siente unida por un lazo invisible de que todos tenemos el mismo destino, todos pertenecemos a la misma casa, todos a la misma familia. Y eso también es cierto que todavía hoy podemos percibirlo mucho, porque es una maravilla que la Iglesia cristiana hoy día universal abarca a todas las naciones y lenguas y culturas. La Iglesia cristiana se manifiesta como algo aparte de esas culturas de cada nación, de cada pueblo, etc. La Iglesia cristiana tiene su propia cultura y su propio espíritu. Y por eso, en la presencia de un cristiano de cualquier lugar del mundo, pues si él es realmente cristiano y nosotros también, nos sentiremos unidos por un lazo invisible, pero real y verdadero. Somos parte de la misma familia y esto sí que hay que fomentarlo. No es necesario irnos a vivir todos a un lugar juntos, que normalmente termina mal. Son las comunidades, las comunas, eso se ha puesto de moda en unas épocas, un poco siguiendo aquello del movimiento hippie que hubo allá por los años 60, etc. Después de esa época, los cristianos también quisieron imitar algo de eso, una vida de ese estilo. Y algunos compraron terrenos y pusieron una granja y tal, y allí vivieron un tiempo, pero luego se fue deshaciendo. Se fue deshaciendo, esa es la realidad. Porque no es esto lo importante. Lo importante es el espíritu de comunión, de comunidad, pero comunidad espiritual. Y sobre todo la generosidad y el altruismo. Es una cosa que tiene que estar presente en la fe cristiana. El cuidarse del prójimo. En definitiva, amar a tu prójimo como a ti mismo. Y por eso es bueno que de vez en cuando miremos las Escrituras y aprendamos que hay modelos cristianos que sí que debemos imitar. El apóstol Pablo, ¿os acordáis? Se ha hablado muchas veces en la carta a los Corintios, en la carta a los Filipenses, habla de sed imitadores de mí. Y luego dice, como yo lo soy de Cristo. Pero él habla de esa imitación que tantas veces hemos mencionado aquí en relación con la persona del Señor Jesucristo. Debemos de imitar. Sí, es bueno tener eso. Imitadores de Dios. En la carta a los Efesios hay un bonito pasaje en donde también lo dice de esa forma. Fijaos que es curioso que en Efesios capítulo 5 y versículo 1, antes ha dicho
al final del capítulo 4, sea quitada de vosotros toda amargura y enojo e ira y grito airado y maledicencia junto con toda maldad. Sed bondadosos los unos con los otros, compasivos, perdonando los unos a los otros, como también Dios os perdonó en el Mesías. Ahí termina el capítulo 4 y luego dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Imitadores. En nuestro modelo es el Señor mismo, por supuesto. Y cuando San Pablo dice, sed imitadores de mí, pone, por lo menos en una ocasión, dice, como yo lo soy del Señor, como yo soy de Cristo. Y aunque no lo diga, es evidente, siempre se refiere a eso. Los mismos pues, apóstoles, las mismas iglesias. El apóstol Pablo escribe a los tesalonicenses, en concreto, en 1 de Tesalonicenses 1:6, bueno, ahí tenemos los... es interesante, porque hay dos cosas en Tesalonicenses. En el 1:6 vemos que los hermanos de Tesalónica se habían guiado por la conducta de los apóstoles mismos, es decir, fueron imitadores, lo dice el 1:6. Dice, y vosotros llegasteis a ser imitadores nuestros y del Señor, habiendo recibido la palabra en mucha aflicción con gozo del Espíritu Santo. De modo que llegasteis a ser ejemplo para todos los que creen en Macedonia y en Acaya. Fijaos cómo se transmite esta cuestión del ejemplo, la imitación. Cuando es buena, es la mejor forma de aprender, claro. En general aprendemos muchas cosas imitando, ¿verdad? También en lo espiritual, en lo religioso. También hay una imitación. Tenemos que coger un buen modelo. Y no hay duda que la figura y las personas de los apóstoles y la propia, naturalmente, de nuestro propio Señor Jesucristo, eso es la garantía. Así, fijaos cómo lo dice el apóstol, dice, porque nuestro evangelio no fue a vosotros solo en palabras, sino también en poder y con Espíritu Santo y con gran certidumbre, como sabéis, cuáles fuimos con vosotros por amor de vosotros. Y vosotros llegasteis a ser imitadores nuestros y del Señor. Y luego en el capítulo 2 y en el versículo 14 otra vez dice, porque vosotros, hermanos, llegasteis a ser imitadores de las iglesias de Dios, en Jesús el Mesías, que están en Judea, pues también vosotros padecisteis las mismas cosas a manos de vuestros propios compatriotas, como también ellos de los judíos. Pero fijaos que esta imitación no solamente se refiere a copiar algo espontáneamente o voluntariamente, sino que es una imitación en el sentido de que también les están ocurriendo las mismas cosas. Si aquellos padecían, vosotros también habéis padecido. No es una imitación ya voluntaria, sino es una experiencia que se repite. Pero se repite porque también la conducta de ellos se repite. De manera que en ese aspecto todos los que creen en el Señor y siguen ese mismo patrón, ese modelo que lo vemos tan claro en este grupo de 3.000 personas que están aquí en Jerusalén, pues las consecuencias pueden ser las mismas. Pero habrá, por una parte, experiencias dolorosas, como podría ser la persecución en algunos casos, el sufrimiento, el dolor o el verse apartado de un círculo determinado, de la familia, de las amistades, de lo que sea. Eso puede ser una consecuencia y eso ocurre, también ocurrió aquí. Poco a poco los primeros cristianos se vieron acosados por el judaísmo, empezó la persecución
murieron varios de ellos. Ahí tenemos a Esteban, tenemos a Jacobo, luego el odio terrible contra Pablo, las confabulaciones para matarlo, etc. Todo eso es una consecuencia de que estaban viviendo de acuerdo al modelo que tenemos en las Escrituras, y que todos ellos habían obtenido considerando a otras personas y imitando su conducta. De manera que esto que a veces hablamos de la iglesia primitiva, decimos la iglesia primitiva, pensamos que la iglesia primitiva es un modelo, vamos a decir así, de una manera general. Todo lo que la iglesia primitiva hizo, pues está bien. Eso tal vez es un error, por supuesto. Y todos lo sabéis, cuando leemos las Escrituras, pues nos damos cuenta de que en la iglesia primitiva, incluso ahora muy poco después, en el libro de Hechos de los Apóstoles, en el mismo Jerusalén, en la misma iglesia de Jerusalén, donde había ese espíritu tan magnífico, aparecen una Ananías y una Zafira, aparecen como rompiendo ese espíritu de comunión. Aparecen ese matrimonio que defrauda, que engaña, que, en fin, que quiere parecer lo que no es. Eso ya aparece muy pronto dentro de la iglesia. Pero al mismo tiempo está la maravilla de que están los que arriesgan su vida, como Esteban, como Jacobo. Está la maravilla de los que se exponen enfrentándose, como vemos a estos apóstoles en sus comparecencias ante el Sanedrín. Todo eso es una cuestión que hay que valorar en sus justos términos, en cada momento. Pero la iglesia primitiva, vamos a suponer que estamos hablando de la iglesia en todo el siglo I, en conjunto no puede ser el modelo. En conjunto no. Habrán iglesias de unas características o de otras. ¿Os acordáis de las cartas que en el libro de Apocalipsis el Señor envía, el mensaje que envía a las 7 iglesias? En Apocalipsis las 7 iglesias no son iguales. No son iguales. De esas 7 iglesias, algunas realmente son o están al borde de la apostasía. Se habla de sinagoga de Satanás también. Hay una diversidad. La iglesia de Filadelfia o de Éfeso son iglesias donde el Señor se complace, pero hay otras en las cuales el mensaje, como por ejemplo la iglesia de Sardis o de la Odisea, son iglesias que dejan mucho que desear. No pueden ser un modelo a imitar, no pueden ser. Bien, por eso se nos ordena de una manera directa en la palabra de Dios que seamos imitadores del Señor. Esa es la primera cuestión. El apóstol Juan también en su tercera carta vamos a tomar esa carta en su tercera carta, la tercera carta de Juan, tenemos igualmente unas palabras, ¿verdad?, de cómo debemos hacer las cosas. Amado, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, el que hace lo malo no ha visto a Dios. Y esta manera de hablar es algo que debe hacerse en toda época, en el siglo I y en el siglo XXI. Estamos igual. La Iglesia antigua, por tanto, quedó que dejar esto muy claro, no es un modelo general, porque cuando leemos las cartas a los Corintios,
Allí vemos que hay degradación, que hay corrupción, vemos que hay soberbia, vemos que hay pecado de todo tipo, y esa iglesia no puede ser un modelo. Nuestro modelo es Jesucristo, y eso sí, aquí en Hechos capítulo 2, estos textos que acabamos de comentar hoy, quiero decir que realmente sí que podemos dar gracias a Dios que tenemos la referencia de aquellas iglesias, de aquella iglesia en Jerusalén, de aquella gran comunidad que vivieron una experiencia magnífica, una experiencia muy grande. Muy bien, pues ya está. Ahí tenemos que la iglesia de Pentecostés, la iglesia de aquellos momentos, forma para nosotros un modelo puntual. Todo lo que se dice de aquel grupo en aquellos días es algo que tendríamos que imitar de todo corazón, poniendo cada uno de nosotros lo necesario, el esfuerzo necesario. Más tarde empezaron los problemas. Cuando se reunió un número grande de judíos, pero también empezaron los gentiles a entrar, ya empezaron a haber problemas, ya se fijaban unos si había algunos preferidos o favoritos más que otros. Gentiles y judíos cristianos en la misma comunidad tuvieron problemas. Empezaron a quejarse algunos, que se les daba preferencia a unos sobre otros en la distribución de la comida cuando comían juntos. Y así esto pues nos demuestra que no tenemos que poner nuestra mirada en ningún modelo perecedero, porque todos los modelos son perecederos con el tiempo, sino poner nuestra mirada en la persona de nuestro Señor Jesucristo y en los valores del reino de los cielos. Esto es lo que importa. Y esto requiere que tengamos nosotros, diríamos, la determinación de poner todo nuestro esfuerzo para que nuestra contribución, nuestra presencia en una iglesia, la que sea, resulte para bendición de los demás. Que seamos un motivo de bendición a otros y no una especie de molestia o de incluso de ofensa, porque eso no puede agradar a Dios. Bien, ahí tenemos pues ese pasaje, leedlo. Y también os recomiendo, porque ya lo tenéis aquí en la hoja de este domingo, del orden del culto, y para terminar, os recomiendo la lectura en la institución, en el primer volumen, el libro tercero, los capítulos del 6 al 10, que es sobre la vida cristiana. Sobre la vida cristiana. Es una parte de la institución muy entrañable. Yo creo que os gustará leerla, porque no es la teoría teológica habitual en Juan Calvino, sino que él hace aquí un relato de eso, de los principios bíblicos sobre la vida cristiana. Yo os recomiendo que leáis esos capítulos, eso durante la semana, en poco tiempo se pueden leer y saborear. Haga el Señor que su palabra, pues, y la enseñanza de grandes maestros como ellos, nos ayuden a nosotros a vivir una vida cristiana que de verdad pues sea una fuente de inspiración para todos y para cada uno de nosotros, para acercarnos todos más al Señor. Que Él os bendiga a todos. Amén.